Amigos televidentes, continuamos con su programa de orientación tributaria, actualidad fiscal, tecnológica y financiera. Y en este bloque quiero tratar con Rubén lo concerniente al efecto post-COVID, la recuperación económica en base a la gestión tributaria y sobre todo la perspectiva que tiene República Dominicana de cara a esa desgracia que le está ocurriendo al mundo en base a la guerra Rusia-Ucrania y los demás retos en materia económica impositiva. Rubén, para nadie es un secreto el efecto que provocó la pandemia COVID-19 en el mundo. Así es. Nosotros, como una economía dependiente de una potencia, en el caso de Estados Unidos, no estuvimos ajenos a que nos golpeara de manera fuerte el efecto de la pandemia. ¿Cómo has visto las estrategias implementadas, primero en materia de recuperación económica, segundo en materia impositiva y tercero, las perspectivas que tiene República Dominicana de cara al relanzamiento de nuestra economía? Sí, bueno, mira, primero, no es un secreto de que nosotros tenemos una incertidumbre. El mundo entero tiene una incertidumbre con las situaciones que están ocurriendo. Segundo, el factor más importante que fue afectado fue el factor humano. Nosotros duramos 2 años encerrados. O sea, nosotros cambiamos nuestra forma de pensar. O sea, Nuestra forma de vida. O sea, nuestra forma de vida. Entonces, si tú te fijas, si nos vamos al plano fiscal de una vez, por ejemplo, los contribuyentes en el 2020, ¿qué pasó en el 2020? Todo estaba cerrado. Sí. O sea, ya había una perspectiva, o sea, había mucha incertidumbre. Sí, una neutralidad, diríamos. En el 2020 comenzamos nuevamente, poco a poco, a reanimarnos, perdón. Fíjate que de antemano nos exoneraron los anticipos, enero, febrero, marzo y abril. El artículo 314 contempla que cuando hay situaciones de emergencia o de tú puedes solicitar que te exoneren el pago del mismo. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de otras facilidades. Sí, entramos en el 2022 y seguimos con incertidumbre. ¿Por qué? Porque fíjate que se habla de un rebrote nueva vez del COVID. Ya tú comienzas a ver personas en la calle con mascarilla y eso a mí me preocupa. Y hemos tenido otros países y otras potencias que se han visto mancomunadas a tener que volver a cerrar. Entonces eso me preocupa. O sea, esa incertidumbre me preocupa. Sí. Y no es menos cierto de que la economía está marchando bien. O sea, la economía está marchando bien. Fíjate que el gobierno, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha adoptado ciertas medidas de tratar de mitigar esos efectos que no vulneren la clase de abajo. Un efecto compensatorio. Y eso de una u otra forma ha dinamizado la economía, porque vuelvo y te repito otra vez, fíjate que nosotros iniciamos diciendo de que hay un incremento en las recaudaciones. Entonces, si hay un incremento en las recaudaciones, principalmente con el ITEVIS. El ITEVIS es un impuesto ad valorem, un impuesto indirecto. Es decir, tiene que haber actividad económica para que surja. Si estoy pagando mucho ITEVIS, ¿qué significa eso? Estoy vendiendo. Y estoy consumiendo. Sí. O sea, tú estás comprando. Vendo y consumo. Sí, entonces hay un efecto positivo. Pero vuelvo y te repito otra vez, estamos a mitad de año y yo creo que nosotros nos vemos inmersos otra vez en una incertidumbre que, aunque este es un país pesimista, pero yo creo que las cosas van a marchar bien. Las cosas van a marchar bien y vuelvo y te repito, con lo que tú hiciste el año pasado, del tema de la 4620, todavía este año tú no tienes ingresos, pero ya tú sabes que vas a incrementar tus recaudaciones por el tema del pago de los activos. Por el efecto de la estrategia de aumento de la base imponible. Claro, porque la gente sincerizó esos activos. O si no paga los activos, vas a generar los suficientes impuestos para pagar renta. Entonces la gente sincerizó esos activos, que eso es otro tema. Tú sabes, la gente mucha gente lo hicieron de manera estratégica, como tú sabes, con otros efectos, pero otros no lo sincerizaron porque quizás si tú tenías un inmueble que hace 50 años lo compraste, lo adquiriste, ¿no? Era el momento de tú sincerizar eso. Pero ojo con eso, quizás tú el año pasado, tú tenías un inmueble, tú pagabas 300,000 pesos, tú vas a pagar 1,000,000 de pesos ahora. Seguro. Entonces, esa es una que tiene la DGI bajo la manga, que no sé, o sea, que por eso te digo que tengo, o sea, se tiene la es parte de lo que es la inteligencia tributaria aplicar. De la estrategia, segundo, el tema que ya se vislumbra, del tema de la facturación electrónica, que eso es algo también que vuelve a reducir la brecha fiscal, y si tú reduces la brecha fiscal, ¿qué pasa con tus recaudaciones? Aumentan. Siguen aumentando. Ahora vuelvo y te digo. Tomemos como ejemplo, para ese mismo efecto, la entrada en vigencia de los NCF del 2007. Sí, pero me preocupa algo y es que el 2023 es un año ya prácticamente electoral. Sí, es correcto. Entonces con eso, ponle ojo a esa parte ahí, tú tienes con la facturación electrónica, quizá no, te va a generar los efectos deseados, porque la gente se va a coger, aunque vamos otra vez a ponerlo entre paréntesis, tú recuerdas las impresoras fiscales, ¿verdad que sí? Sí. Era prácticamente lo mismo. Entonces a mí me preocupa un poquito también, porque fíjate que las impresoras fiscales ya nadie te habla de eso. Como que engavetaron esa parte y como que la gente no le dio el matiz que realmente debía darle a eso. Entonces, con la facturación electrónica me preocupa un poquito esa parte, porque volvemos otra vez al tema de la confianza en la administración tributaria. Porque
Fíjate que, por ejemplo, anoche me escribía alguien y me decía, tú sabes que DGI está invitando a un webinar con el tema de la facturación electrónica para... ¿De conocimiento? De conocimiento. Pero la gente está como moca con eso. Y esto, ¿con qué vienen ahora? ¿Con qué vienen ahora? Entonces, si tú comparas la facturación electrónica, es la misma impresora fiscal. Sí, derivada. Es lo mismo. Tecnificada. Tecnificada, es lo mismo. Entonces, mira, hay ciertas cosas que tú debes resolver primero antes de abocarte a ese proyecto. Sí, tú tienes que crear una estructura. Yo me imagino que lo van a hacer, o lo están haciendo, porque tampoco eso es improvisado, tú lo sabes. Sí. En la parte impositiva con relación a lo que son las soluciones fiscales, yo entiendo que a sabiendas de que no había sido una buena decisión en Chile, en Centroamérica, tanto la impresora como la solución, la caja registradora, la DGI se empecinó en el proyecto, ¿verdad? Sí. Y como nosotros sabemos, no hubo forma que el proyecto funcionara sobre la base de que había fracasado sobre los mismos segmentos en otros sitios que sirven como referente tributario nosotros. Sí. Bueno, aunque este tiene un componente también, este tiene un componente diferente y es que ahora el servidor tuyo, el de la DGI, sí. Acuérdate que tú vas a hacer la facturación de ellos. Online. Tú datas de ellos. Porque anteriormente el aparato era tuyo, sí. O sea, la impresora era tuyo, que tú sabes lo que pasaba con esos aparatos, no, claro no nos hagamos los pendejos. Pero ahora tú vas a tener la diferencia, o la diferenciación que va a haber aquí es que tú estás conectado a un servidor directamente de ellos. Tú datas de ellos. Sí, tú datas de ellos. Automáticamente ya tú hiciste la factura, quedó registrada ya. Tú eres un puente. Exacto. Tú vas a producir información. Correctamente. Entonces yo no creo que ya al final de año simplemente DGI te va a mandar las autorizaciones de pago. Mira, esto fue lo que tú me remitiste, esto fue lo que tú facturaste. No, ubícate que cargamos mensualmente 0607. Vamos a tener un efecto de depreciación dependiendo del tipo de declaración en base al costo histórico el año actual versus la depreciación acumulada. Lo único que se van a agregar van a ser las adiciones. Las adiciones tienen su tratamiento. Sí, entonces me surge la pregunta, ¿y esas empresas o esos contribuyentes que están acogidos a regímenes especiales, qué va a ocurrir con ellos? Bueno, en el caso de que estés acogido a un régimen especial y no dejes de calificar para él en términos de aumento de ingresos, se va a prevalecer el derecho al régimen fiscal. ¿Por qué? Porque no se deroga. Sí. O sea, en el caso del RST solamente cambia cuando tú... no, yo digo con el tema de los compromisos, con el tema de los deberes formales mensuales. No, obviamente tiene que haber un efecto de readecuación. Entonces yo te voy a hacer otra pregunta. Cuando tú vayas al supermercado, cuando tú estés, por ejemplo, en un supermercado XXX, en la fila, acuérdate que tú tienes que validar el comprobante. Sí. Me imagino que habrá un mecanismo diferente para ese tipo de y sobre todo de que sea más flexible el cruce de información. Sí, entonces volvemos al tema de las impresoras fiscales. Tú lo vas a hacer selectivo. Entonces tú tendrás sectores que no van a caer en ese grupo. Porque, vuelvo y te repito, cuando tú estás en un supermercado, tú estás en un supermercado que tiene 5 o 6 personas delante, ¿verdad que sí? Yo entiendo que se apuesta del 100% de los contribuyentes, que el 80% que es quien genera la mayor capacidad contributiva, sea lo que estén interconectados. Entonces, cuando tú comienzas a discriminar contribuyentes, los demás te van a decir lo mismo. Sí, eso es complejo. Entonces, es un poquito complejo. Bueno, aunque ellos han anunciado que se hará gradual. Sí. Como se va a hacer gradual, yo creo que vamos a ver cómo funciona. Pero es un tema técnicamente complejo. Es correcto. Bien. Correcto. Mira, otro punto que quiero que tratemos antes de que terminemos el programa el día de hoy es el efecto de las perspectivas tributarias globales. Por ejemplo, vimos en esta semana recientemente donde a través de IFAT, el G20 o las 20 economías más grandes del mundo propiciaron un estudio donde se buscaba verificar el efecto de la confianza que a nivel global provocaba los esquemas tributarios. Y dentro de ese nivel de confianza, los profesionales de contaduría pública o contadores públicos, asesores fiscales, tuvieron una muy alta valoración, más no así las administraciones locales, producto del manejo político de los administradores locales o de los esquemas gubernamentales, y también el efecto de lo que nosotros conocemos como el rumor público o lo que producen las redes sociales. Yo entiendo que República Dominicana ha ido avanzando en materia de adaptación a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Administración Tributaria, la DGI, acoge las directrices de la ODC, la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, para lo que es la parte de los paraísos fiscales, el listado de paraísos fiscales y sobre todo la readecuación del precio de transferencia. En el caso de nosotros, a través del artículo 281, se miden las operaciones de parte vinculada. Correcto. El decreto 7814 institucionalizó en República Dominicana el efecto del precio de transferencia, más la adecuación que hizo el decreto
emitido el año pasado por la Vicepresidenta de la República, donde se modificaban los artículos 4, 5, 6 y 7 de ese decreto 7814. De cara a lo que es la perspectiva futura, por ejemplo, República Dominicana está dando paso firme a lo que es esa inserción a nivel global en materia tributaria. ¿Cómo ves el tratamiento impositivo de la fiscalidad local versus la internacional, el impacto que pudiera tener y si se vislumbran otros acuerdos de doble imposición? Mira, yo creo que lo hemos hablado ya. Estamos en un proceso ahora mismo de incertidumbre, te lo repetía en reiteradas ocasiones, pero la DGI yo creo que se está montando en el tren, o sea, con cara o con mira, yo diría, a seguir mejorando, a seguir eficientizando el tema de las recaudaciones. Y yo creo que vamos bien, hermano, yo creo que vamos bien. O sea, perfecto. Sí, yo creo que vamos bien. Mira, siendo pesimista, vamos bien. Recuérdate que estamos en medio de una... Sin duda. Uno apuesta a eso, pero sobre todo se están dando los pasos, están que se cumplan. Hacer las cosas que hay que hacer. Están así, sin duda. Mira, están haciendo. El fin de semana pasado estuvimos en presencia del Congreso CLAI de Auditoría Interna que se hizo en Punta Cana, República Dominicana. Aprovecho para felicitar al Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana por ese gran trabajo que se viene haciendo de hace 10, 15 años. Y de verdad que los temas de actualidad que se manejan en ese tipo de eventos son de alta importancia para lo que son los profesionales, tanto de Contaduría Pública como de Auditoría en República Dominicana. Nosotros como país, en términos de lo que es la valoración, entiendo que tenemos una alta valoración en términos de lo que es la preparación en materia fiscal y financiera. Hemos sabido que han habido muchos colegas que han hecho de una u otra forma cosas que no sean las correctas, pero la mayor parte del profesional de la República Dominicana, como tú decías, se está preocupando mucho por el efecto de la preparación y sobre todo porque su trabajo sea competitivo, no solamente con Centroamérica, sino con el resto del mundo. De ahí la importancia que se le da a la profesión cuando tú puedes tener un producto acabado que pueda servir de valor agregado, no solamente para el sistema local, sino también para el sistema internacional. Sí, bueno, así es. Lo que pasa es que hay un tema, viejo. Mira, yo creo que los gobiernos deben de tratar de que sus objetivos convergen con los profesionales de la finanza. Porque al final de cuentas, si tú te pones a calcular, nosotros somos los que tenemos en nuestros hombros la recuperación financiera prácticamente. Y la articulación de las estrategias. Y la articulación de las estrategias. Pero una cosa es lo que yo planifique, yo me voy a formar, me voy a preparar. Ahora, ¿cuáles son tus objetivos? Claro, tiene que ir de la mano. ¿Para dónde que tú vas? Yo recaudo, yo me estoy preparando, pero tú sabes lo que pasa aquí en los temas políticos y eso es algo que tenemos que subsanar en los próximos años. Yo espero que en una próxima conversación hablemos un poquito de la Agenda 2030, correcto, que en gran parte trata lo que tú planteas con relación a ese enfoque de ir de la mano en el discurso versus la ejecución. Sí, y ver también la Estrategia Nacional de Desarrollo para ver cómo convergen eso ahí, cómo nosotros seguimos aportando para que esas partes se cumplan. Amigo televidente, para nosotros ha sido un placer tener a Rubén hoy en el programa y lo comprometemos a que en otra entrega venga con nosotros a seguir conversando de estos temas de tanto interés. Para nosotros, un verdadero honor compartir con ustedes y en espera de que estemos el próximo domingo en otro programa. Pasen buenas.